Muy buenos días, tengan hermanos y sean bienvenidos a este culto y sobre todo aquellas mamás en este día tan especial y tan bello, que sean bienvenidas y que el Señor las siga bendiciendo y siga prosperando en su vida en este día tan especial. Y para comenzar este culto los invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor, en esta hora del día, Padre, venimos delante de ti, mi Dios, para reconocer que tú eres Dios grande y soberano en todos nosotros, Señor, y sobre todo nosotros, Padre. Y en esta hora del día venimos delante de ti para pedirte perdón por si te hemos faltado con algún pecado, Padre, que tú seas quien nos perdone y que también nos ayudes a perdonar a aquellos a quien hemos hecho algún mal, Señor. En esta hora del día venimos para que abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra y también abre nuestros oídos, Señor, y todo lo que vayamos a aprender en este día, Padre, que lo podamos compartir con las personas, Señor. Así también tú sé en nuestras vidas y en las vidas de aquellas mamás, Señor, que sigas prosperando en su vida y las sigas bendiciendo y les sigas dando fuerza para salir adelante en estos momentos de la pandemia, Padre. Sabemos que es un poco difícil, Señor, pero que tú sigas siendo con estas mamás, Señor, sígueles dando esa fuerza, Padre. Y asimismo te damos las gracias por este día y porque nos permites venir para escuchar y alabar tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura que es en Salmos 145 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y continuando con este orden de culto, vamos a entonar los siguientes signos.
Continuando con este orden, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener una lectura que es en Romanos 16. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en Cristo Jesús. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Heredión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Eflógonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros como ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se me ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Continuando con este orden, vamos a escuchar la palabra de Dios en este día. Me da mucho gusto volver a saludarles y encontrarnos por este medio. Hoy estudiaremos el último capítulo de la carta a los Romanos, esta hermosa carta que ha sido tan fundamental para nuestras vidas. Y el tema de hoy es muy importante: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Recordando el capítulo 15, la semana pasada vimos el ministerio de la comunidad cristiana y el ministerio de cada cristiano, y cada uno de ellos tienen diferentes recursos que Dios les ha provisto para llevarlo adelante. Sin embargo, aquí tendremos el ejemplo de mujeres y hombres
que sirven al Señor de una manera apasionada y no solamente están dispuestos a hablar de Cristo con la boca, sino que están dispuestos a morir y de esta manera sellar su testimonio acerca de las buenas nuevas que Dios nos ha dado en Jesucristo. ¿Por qué no oramos y buscamos su voluntad? Gracias, Señor, porque a través de todo este libro, preciosas enseñanzas han venido sobre nuestras vidas. Hoy queremos conectarnos con el Evangelio de tal manera, Señor, que aprendamos a vivir no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestra especies de ciencia o sabiduría, sino conforme, Padre, a tu voluntad que es perfecta y que es santa, justa y buena para todos nosotros. Gracias por todos los que seguimos en la fe, animados en esta mañana. Y bendice especialmente a las mujeres que son madres, que son abuelas. Gracias para las tías. Gracias por cada una de ellas, Señor. Y las mujeres que no lo han sido, Señor, pero que tienen hijos espirituales, que han sembrado el Evangelio en muchas otras personas, también muchas gracias. Te amamos y te adoramos, te servimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué alegría saber que, recordar un poco que la carta a los Romanos fue escrita por ahí del año 57, después de Cristo, obviamente, y fue escrita probablemente en Cencrea, de lo cual se habla en el versículo número 1. Es una población muy cerca de Corinto. Justo antes de hacer de terminar el tercer viaje misionero, Pablo envía esta carta a Roma y él va a Jerusalén a entregar la ofrenda que se había reunido para ayudar a la gente que estaba viviendo en aquel momento una terrible hambre. Y se ve la solidaridad de todas las iglesias, que es algo que vimos en el capítulo 15, que se manifestó en apoyar a los que estaban sufriendo. Bueno, el Espíritu Santo es quien genera la iglesia, no nosotros. Es el Espíritu Santo el que la cuida en medio de las pruebas. Es el Espíritu Santo el que la une en la diversidad. Esta comunidad estaba formada por cristianos convertidos del judaísmo, por prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo y ahora se habían convertido al cristianismo, y por gentiles que no eran judíos ni convertidos, ni judíos de sangre, pero que habían sido agregados al olivo que es Israel. El verdadero pueblo de Dios es el Israel espiritual, según lo dice la misma carta. No el Israel en la carne, no el Israel en la sangre. El Israel de Dios es aquel que es por la fe de Abraham. Y por eso hoy terminamos de hablar de cómo Dios nos empodera por el Evangelio para disfrutar de una vida que le agrade a Él, para darle la gloria a Él. Yo quisiera que para empezar veamos en el capítulo 12 de Mateo los versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Así es que este principio es el que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Déjeme compartirle el testimonio de un amigo en una iglesia, un amigo que quiero mucho. Me compartió un poquito acerca de su proceso. Él tuvo un proceso triste de divorcio y lo estuve acompañando como pastor. Él me decía que en su matrimonio, a pesar de que él contaba con títulos universitarios, con recursos económicos y también
tenía cierto prestigio en cuanto a lo que él hacía en su empresa. Sin embargo, él reconoció delante de Dios que había sido poco sabio. Es decir, que solamente aprendió a vivir cuando él se rindió a Jesús. Y Dios le dio la oportunidad de aplicar precisamente los principios del reino de Dios en su vida para reconstruir su vida. Es difícil, pero no es imposible. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, preste su servicio al reino de Dios. De eso hablan los primeros 16 versículos. Es decir, todas las personas mencionadas en este capítulo 16 de Romanos es porque tuvieron un contacto con Pablo en el ministerio. La primera de ellas, en el versículo 1, Febe, diaconisa, es decir, servidora con un nombramiento muy importante dentro de la iglesia, haciendo un trabajo de auxilio y de dirección, porque diaconisa significa, un diácono es alguien que administra, que no solamente sirve, sino que tiene que tener la inteligencia y la capacidad para administrar en lo que sirve. No es un doulos, que sería la palabra sierva, sino es una diaconisa, es decir, alguien que tiene esto. Y si tú me acompañas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así es que yo doy muchas gracias a Dios siempre por todas las mujeres que están colaborando en el reino de Dios y sirviendo como Febe. Gracias a Dios por sus vidas. Los versículos 3 al 5 de Romanos 16 nos hablan de Priscila y Aquila, estos colaboradores en Cristo Jesús. Mientras que Febe principalmente ayuda, sirve, auxilia, Priscila y Aquila son nombrados colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Y esta es otra forma de servicio. Uno es ayudar a administrar, organizar las cosas, y otra es colaborar con las personas que están dirigiendo, ayudándoles para que puedan ejecutar las cosas. Pero hay más. Dicen los versículos 6 al 16, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y del 6 al 16 vienen todos los que han trabajado en la obra del Señor. Nosotros debemos de seguir trabajando como los demás hermanos que están mencionados aquí. Ellos no tenían motivos escondidos. Ellos no buscaban reconocimiento, no lo hacían por egoísmo, por vanidad, ni tampoco por ambición. Me encanta cuando el apóstol Pedro habla de estas comunidades de fe entregadas y apasionadas por la verdad del Evangelio, pero también para vivir de acuerdo al Evangelio. Y en su capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, estamos purificados de motivos escondidos y hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Así es que en el capítulo 16, versículo 17 de Romanos, dice que también podemos hacer la voluntad de Dios usando nuestra mente renovada. En Romanos 12, 1 y 2, sobre todo en el versículo 2, Pablo enfatiza que nuestra mente debe ser renovada por el Espíritu Santo. Nuestra mente debe de ser sensible
a las cosas espirituales de las cuales Dios nos habla en su palabra, para servirle de una manera inteligente, lógica, racional, darle un culto que le agrada a Dios. Conozco gente muy inteligente, pero que es poco sabia. Saben mucho, pero no saben conducir su vida. Se decía acerca de un presidente de Estados Unidos que tuvo un problema ahí de un lío de faldas. Decía, ¿cómo es posible que este hombre pueda administrar todo un país y llevar al país más poderoso del mundo, pero no puede administrar su sexualidad? Qué terrible es tener tanto conocimiento y practicar poco la doctrina sana de la palabra del Señor. Por eso se han desbaratado muchos matrimonios, por eso muchas familias no perseveran en la fe, por eso muchos hombres y mujeres ceden ante las tentaciones, el ocio, la presión social y participan en cosas que no convienen. Que nuestra mente renovada sea usada por Dios para el servicio de la obra del Señor. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Use su mente renovada. Pablo advierte en la iglesia aquí en Romanos 16, mas os ruego, hermanos, versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que ustedes se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, Pablo está hablando de tener cuidado. Había 3 grupos en aquel tiempo que hacían estas cosas: los judaizantes, los religiosos y los libertinos. Y Pablo les advierte, y muy fuerte, sobre todo en la carta a los Gálatas, les dice de una manera de verdad bastante fuerte, en capítulo 1, versículos 7 al 9. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tengan cuidado con esas personas. No participen con sus ideas. Y sean sabios, dice en complemento. Esta es la parte negativa. Pero la positiva es el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Notas la importancia de Pablo de la sabiduría? Él dice, yo quiero que cada uno de ustedes sean sabios para el bien. Qué importante es tener un Dios sabio. Porque si el Dios que adoramos es sabio, nos va a hacer sabios. Pero si el Dios que adoramos no es sabio, entonces o es una religiosidad, o es un legalismo, o es un ritualismo, un activismo estéril, un espiritualismo sin fundamento en la palabra de Dios. Qué importante pues es que cada uno de nosotros nos acerquemos al Dios vivo y verdadero. En Judas capítulo 1, este libro que está justo antes del Apocalipsis, dice de la siguiente manera los versículos 24 al 25, que son una doxología: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. ¿Cómo es Dios? Único y sabio,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dios es sabio, es el único que puede darte sabiduría. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero solamente hay una condición: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, la ola que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. No piense, pues, quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Dios nos puede hacer sabios para la salvación. Y por último, los recursos que hemos recibido se aplican. Y me gusta mucho porque cuando termina Romanos 16, en el versículo 21, dice de la siguiente manera: os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto. Mira quién es Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y yo veo aquí dos cosas. En primer lugar, que estas personas son de influencia. Timoteo, Erasto, todos ellos, Tercio, que escribió la carta, son de una influencia positiva en la vida de Pablo. Y en segundo lugar, viven bajo la gracia. Es decir, él añade aquí: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y qué es la gracia? La gracia es, según lo explica el Salmo 103, y yo no encuentro otra definición más precisa y hermosa. En el Salmo 103, versículo 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Se refiere a Jehová, Dios clemente y misericordioso. Versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia, es un regalo, es Jesús. Cuando Juan volteó y le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? Él dijo: yo no soy el Mesías, pero viene uno después de mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, la correa del calzado de sus pies. Y cuando Jesús apareció ahí, dijo: Él es el Cordero de Dios, Él es el don de Dios. Y dice en 1 Juan: nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia, el regalo de Dios, inmerecido, que vale la pena disfrutar, es Jesucristo mismo, porque solamente Jesús da sentido a nuestra vida. Y por último, para conocer la voluntad de Dios, es necesario conectarnos con el propósito de la vida. Y de eso habla los últimos versículos de Romanos 16. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y ese es el misterio, que todas las gentes, no solamente los judíos, sino todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, conozcan y obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios que pueda hacer esto, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El propósito de nuestra vida es revelarnos Dios, haber querido Dios revelarnos el evangelio
Y ese regalo que hemos recibido en Jesucristo, poderlo compartir con todo el mundo, con todas las personas de todas las naciones. Ahora tenemos esta oportunidad de que hay muchos predicadores y yo oro y me solidarizo con las personas que están predicando el Evangelio a través de las redes sociales, para que más y más personas puedan nacer de nuevo y sus almas puedan ver la luz y puedan tener una relación con Jesucristo. Termino hablándoles un poco de una historia de la Biblia que está en Juan 11 del 38 al 45. En realidad el capítulo 10 al final y el capítulo 11 de Juan nos están hablando acerca de la historia, acerca de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Pero déjame decirte 3 cosas que sucedieron y que tienen que ver con este tiempo de pandemia. La primera de ellas es que a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo y le pidieron que por favor fuera a casa de Lázaro para que procurara estar con él. Pero Jesús no fue. Es extraño. Dios no llegó en el momento que ellos estaban esperando. Y la segunda cosa que pasó es que cuando Jesús iba llegando, salió primero Marta y luego María a hablar con Jesús y le dijeron, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Es una especie como de reclamo, pero con cariño. Y claro que eso duele. Cuando Jesús va al sepulcro, es una de las pocas menciones en la Biblia en que Jesús llora, porque amaba a su amigo y él estaba muerto. Pero Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta es, ¿creemos en eso? Entonces, dice que pasado 4 días, ¿por qué es importante el número 4? Los judíos creían que después de 2 días quizás una persona pudiera haber estado pudiera haber sufrido alguna especie como de muerte accidental, pero en realidad no estaba muerta. Pero después de 4 días el cuerpo ya apestaba, ya olía mal. Y parece que Jesús llegó 4 días tarde. Sin embargo, en ese momento Jesús le dijo a Lázaro, sal. ¿Cómo salió Lázaro de ese lugar? Es un milagro. A veces en estas circunstancias tú piensas, Jesús está llegando tarde y la pandemia nos está acabando. Sin embargo, Dios tiene un propósito para ti, que hagas su voluntad. Y yo quiero orar por ti. ¿Sabes por qué Jesús fue hasta ese momento? Porque en ese momento le preguntó a una de estas hermanas, ¿tú crees esto? Y dice la Biblia que cuando resucitó Lázaro, muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Jesús. Así es que el propósito de Jesús es que tengamos fe. Si tú tienes fe, o si tu fe se ha debilitado, o si no tienes fe en Jesús, hoy el Señor está aquí y Él es quien te puede enseñar a hacer la voluntad de Dios. Tú puedes nacer de nuevo y que Jesús viva en ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este increíble mensaje que nos has revelado durante toda la carta a los romanos. Gracias por mostrarnos que somos importantes para ti y que esa importancia radica en que el Evangelio ha venido a nuestras vidas para transformarlo todo. Sigue, Señor, transformando este mundo a través de nuestras vidas. Úsanos como instrumentos tuyos y como dice esta palabra, para que tu gloria sea revelada a toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Nos da mucho gusto que podamos seguir este ministerio a través de las redes sociales. Les recordamos que nuestra oficina por lo pronto está cerrada, así lo ha determinado tanto la autoridad civil como las autoridades de nuestra respetable Asamblea General. Les invitamos a hacer sus colaboraciones a diezmos y ofrendas fielmente al Señor a través del banco. Ustedes pueden encontrar, en este momento están pasando los datos, pero también en la descripción del video usted puede encontrar los datos para hacer su depósito. Le agradecemos mucho sus oraciones y me encanta tener diálogo con usted y orar. Usted se puede comunicar también a través de esta forma. Les pedimos por favor que permanezcan en casa. Les pedimos por favor que si no hay una actividad no esencial, no salgan. Y que por favor, si usted conoce alguna familia o alguna persona que está padeciendo esta enfermedad, no nombre a estas personas. Solamente pídale a Dios por ellas, pero guarde en el anonimato. Es algo que nos han pedido las autoridades y que debemos de cuidar por el bien de las familias. Vamos a seguir orando. El Señor las conoce y el Señor es poderoso para sanar y mostrar su poder en medio de esta pandemia. Así es que síganos en redes sociales. La próxima semana comenzaremos con la primera carta a los Corintios y así sucesivamente hasta leer todo el Nuevo Testamento. Les agradecemos a todos su tiempo. Denos un like y sobre todo comparta con otras personas todo este culto que ha sido para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga.